Bienvenidos amigos y alumnos, colegas, apasionados de la tecnología y la educación a este canal de YouTube que tiene como nombre UTIX. Hoy comienzo a pagar una duda con mis seguidores de programación. El tema que vamos a ver hoy es registros, también denominado estructuras, siempre dentro del lenguaje C. En este tutorial vamos a ver qué son las estructuras, qué son los registros, cómo declararlos, cómo utilizarlos, cómo cargarlos, cómo buscar dentro de un arreglo de estructuras. Atención que sobre el final vamos a mostrar una funcionalidad de CodeBlock que les va a permitir visualizar los valores que toman las variables cuando ustedes ejecutan el código. Esto es algo que hasta ahora no vimos, pero que es muy importante y que normalmente forma parte de todas las IDE de programación. Digo, IDEs en Java, en PHP, en C, en Pascal, en lo que sea. Les recuerdo de suscribirse a este canal. Para mí son muy importantes los comentarios, los likes, las suscripciones, fundamentalmente porque retroalimentan lo que hago y me permite intentar mejorar cada día, no solo como docente, sino también como gestor de estos contenidos en YouTube. Bueno, vamos un poquito a esta presentación que les armé. Después vamos a ver varios ejemplos con código, como siempre hacemos en todos los videos de programación. Siempre es importante mostrar los conceptos desde el código, porque eso también hace que podamos representar mejor nuestros algoritmos. ¿Qué son los registros o estructuras, no? Esta es la primera pregunta que surge. Ahí vamos a ver. ¿Qué son los struct? Digo struct porque cuando hablamos de estructura estamos hablando de struct. Struct es la forma de definir estructuras, ¿no? La palabra clave que tiene el lenguaje para definir estructuras. Los struct son un conjunto de datos agrupados e identificados con un mismo nombre. A partir de este nombre es que podemos definir tipos de datos gracias a las estructuras. Se declaran de esta forma, ¿sí? Fíjense que def struct, todos los datos adentro, fíjense que dentro de una estructura, dentro de este tipo de datos que nosotros denominamos alumno, declaramos un entero, que es la matrícula, un string, que nosotros le llamamos nombre, que le ponemos como longitud máxima de ese string 30, y un char para definir M o F en el caso del sexo, ¿sí? Estamos hablando de un tipo de dato mucho más complejo que los que veníamos utilizando hasta ahora, porque hasta ahora nosotros declarábamos arreglos, declarábamos pilas, declarábamos char, declarábamos int, declarábamos float, pero declarábamos tipos de datos bien específicos, donde almacenábamos, si declarábamos un float, almacenábamos un número con coma flotante, un entero o lo que sea. Acá, a partir de definir tipos de datos más complejos, lo que nos va a permitir es almacenar en este tipo de datos diferentes tipos de datos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de utilizar estructuras, de utilizar registros? Bueno, en primero, nos permite declarar tipos de datos y además poder, gracias al tapedef, redefinir. Cuando hablamos de tapedef struct, estamos hablando de dos instrucciones. Una que crea una estructura o un registro que es struct, y tapedef que te define un tipo de dato. Nosotros lo estamos usando dentro del mismo contexto, pero vamos a ver la diferencia. ¿Para qué utilizamos tapedef? Bueno, nosotros tenemos que ver acá los beneficios primero que me está ofreciendo la estructura, mayor eficacia en el manejo de los datos, organizar los datos, manejar un conjunto de variables todas dentro de un mismo tipo, lo que hablábamos recién. Un ejemplo de cómo definir los tipos y las dos formas de definición que tenemos. En principio nosotros tenemos esta manera, que es la que vimos en el ejemplo, tapedef struct, los tipos de datos, y alumno, punto y coma. Fíjense de poner el punto y coma al final, que a veces eso se olvidan y obviamente les va a tirar un error. Y esta otra forma de definirlo, sin tapedef. ¿Cuál es la diferencia? Ahora después vamos a ver más funciones. Primero vamos a ver para qué sirve tapedef. Fíjense que tapedef lo que hace es define un tipo de dato, pero no solamente define un tipo de dato, sino que puede redefinir otros tipos de datos. Esto que estamos haciendo aquí, voy a comentar el resto del código para no confundir,
Lo que estamos haciendo en este primer ejemplo que tenemos en nuestro main es utilizar la instrucción typedef para redefinir el tipo de dato int. ¿Cómo lo redefinimos? Con esta línea de código. Typedef, decimos int, le ponemos el nuevo nombre entero. Acá abajo declaramos variables como las venimos haciendo con todos los tipos de datos. Y es más, acá estamos declarando 2 y asignando a b 3. Si yo ejecutara este código, me tendría que mostrar 3 acá, ¿no? Como nosotros ya sabemos cómo funciona, fíjense, me está mostrando número 3. Digo, esa es una manera de definir el tipo de dato. Otra de las formas es utilizándola delante de las estructuras. Y acá tenemos dos ejemplos de declaraciones de estructuras y de registros, que es lo que tiene que ver este tutorial. La primera utiliza la instrucción typedef y la segunda no. Y acá vamos a ir al segundo ejemplo. Primero vamos a ver qué pasa si yo no pongo typedef dentro. Bien. ¿Qué pasa si yo no pongo typedef delante de la palabra struct? Fíjense que yo acá estoy definiendo un tipo de dato que llamo tipo entero, que tiene solamente un número entero, podría tener otras cosas, pero no estoy utilizando la instrucción typedef. Y es más, fíjense que yo en vez de poner el nombre aquí, lo estoy poniendo aquí arriba, ¿sí? Son dos maneras de declararlos. Este ejemplo me obliga cada vez que llamo a tipo de dato entero a poner la palabra struct adelante, porque yo no definí el tipo de datos, estoy definiendo un registro. Entonces digo registro tipo entero prueba.num igual a 5. Acá quiero que vean esta enorme diferencia, ¿no? Pero la segunda es cómo accedo a la variable declarada dentro de la estructura. Le digo que es un registro, le pongo el tipo de dato que nosotros creamos, porque lo estamos creando un registro que le llamamos tipo entero, y estamos dándole un identificador a ese registro. Yo le llamo prueba, le podría haber llamado cualquier otra cosa. Le podría haber llamado X. ¿Sí? Si yo le pongo X y pongo acá X y pongo acá X, quiero mostrarles una cosa. Voy a borrar este punto, voy a poner punto. Fíjense, ya automáticamente sabe que esa estructura, que ese registro dentro tiene un tipo de dato que se denomina num. Accedo al identificador, ¿no? Y lo igualo a 5. Si yo ejecutara este código aquí, vamos a dejar esto acá sin comentar, van a aparecer tanto este mensaje como este. Si yo ejecutara, me debería mostrar 3 acá arriba y 5 acá abajo. Otra cosa que quiero que vean es, cuando yo pongo x.num, lo que estoy haciendo es accediendo al valor almacenado, que es 5. Y como es la variable de tipo num, un número entero, te voy a poner xd o xy, ¿sí? Esta es una manera, esta es otra. Vamos a ejecutar el código. Fíjense, aquí me aparece número 3, mensaje, primer mensaje, y abajo prueba igual a 5, ¿sí? Acá, voy a cerrar, si no se olvida. Acá estoy gestionando de una manera con typedef, acá estoy gestionando una variable y acá estoy gestionando una estructura. Ahora, ¿hay una manera mejor? Por supuesto que hay una manera mejor, y esta es las ventajas de trabajar con estructuras, ¿no? Esto que yo les decía, ¿no? Un conjunto de datos, todos identificados con un nombre. Ese nombre hace referencia al nombre del tipo de dato, que yo le puedo poner alumno, le podría haber puesto cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, yo creo un tipo de dato que se llama alumno y que puedo cargarle toda esta información. Y ahora vamos a ver cómo hacer eso. Y vamos al tercer ejemplo. Voy a descomentar para que veamos primero cómo manejar una estructura. Esta es una estructura muy básica. Podría haber puesto más tipos de datos dentro de acá y gestionar más información. Puse uno por poner uno. Podría haber puesto lo mismo que tengo en alumno. Ahora, en la declaración
de la estructura, yo necesito, si no defino con typedef struct, necesito poner la palabra struct. Mientras que si yo utilizo typedef struct alumno, que es el tipo de dato, en la declaración de una estructura de tipo alumno ya la palabra struct no aparece, sino que aparece el tipo de dato. ¿Cómo? Cuando utilizamos un entero, ¿no? Si yo tengo que declarar un entero, pongo el tipo de dato y el nombre, ¿sí? Lo mismo acá, el tipo de dato y el nombre. Nombre, cuando hablamos de nombre, para hablar de manera profesional, estamos hablando del identificador. Ahora, igual que en el ejemplo de arriba, yo puse un nombre que llamo X, acá puse un nombre que se llama al. A partir del identificador al es que vamos a acceder al resto de los datos. Por ejemplo, fíjense, me aparece matrícula, nombre y sexo. Son un conjunto de datos que están dentro de la estructura. Después, lo único que tengo que hacer es asignar. Ahora vamos a ver después una función, cómo hacerlo. Acá estamos viendo lo básico, ¿sí? Hay algo que sí es importante comentarles, es que acá yo agregué una librería que creo que no hemos visto, hemos tocado creo que en funciones, que se llama string.h. ¿Para qué existe string.h, que es este include que tenemos aquí arriba? Sirve para ¿qué? Para que yo pueda almacenar string. Lo que nosotros no podemos hacer es esto, miren, algo que estaría mal. Vamos a ver algo que está mal. Vamos a poner nombre. Nosotros no podemos hacer esto. Esto no se puede hacer, ¿sí? Nosotros no podemos hacer una asignación directa como la hacíamos con los números enteros, con los char o con los float o lo que sea. Nosotros no podemos hacer una asignación de string si no utilizamos la función strcopy. Digamos, si yo quisiera ejecutar esto, por supuesto que acá no me dejaría hacerlo y me tiraría un error. Esto que le estoy mostrando es bastante común que suceda al principio cuando no nos acostumbramos. Entonces, esta función strcopy o cpi es una función que copia este string que está como segundo parámetro de la función en el primer parámetro de la función que yo le digo que puede ser una variable o en este caso una variable de la estructura, ¿sí? Acá lo que hacemos es una asignación directa y acá utilizamos la función strcopy y acá hacemos una asignación directa. Si nosotros ejecutáramos esto, mostraríamos todos estos datos que estamos poniendo acá. Ahora lo vamos a ver. Acá hay que tener cuidado con %s, que es cuando nosotros gestionamos string, ¿sí? Cadenas de caracteres. Eso es un detalle que es importante porque los tipos de datos nos van a permitir gestionar mucha información, muchos tipos de datos y claramente ahí comienza a tener muchísima importancia las cadenas de caracteres por los nombres, las calles, los domicilios, etc. Bien, vamos a ejecutar esto y vamos a ver el resultado de esa ejecución, ¿sí? Los tres, matrícula 1, nombre Gabriel Chaldú, sexo F. Que bueno, que no es mi sexo obviamente, pero bueno, me salió al revés. Pero bueno, MUF, masculino femenino. Vamos a cerrar acá. Bien, hasta ahora lo que hemos visto es, repasando, la importancia de takedef al momento de declarar la estructura. La importancia de takedef si queremos redefinir un tipo de dato. Si no utilizamos takedef, los inconvenientes que vamos a tener al momento de declararla. Inconvenientes entre comillas, si todo el mundo quiere poner struct adelante, no hay ningún problema. Y vemos acá cómo gestionar esto. Ahora vamos a seguir utilizando estructuras, pero ya en otros contextos y haciendo otras cosas. Y utilizando lo que venimos haciendo, que es funciones. La primera de esas funciones, lo primero que siempre hacemos con cualquier estructura de datos es cargarla, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo cargamos una estructura. Pero para eso tenemos que entender algo. Tenemos que entender que si nosotros declaramos una variable alumno al, ¿sí? Lo que estamos haciendo es declarando una variable.
Si nosotros declaramos una variable de tipo num, lo que estamos haciendo es declarando un número. Acá un alumno, acá un número. Entonces, nosotros acá en número podemos cargar solamente un número, no mucho más que un número. ¿Qué hacemos cuando queremos cargar más de un número? Y hacemos un arreglo de números. ¿Qué hacemos cuando queremos cargar más de un alumno? Hacemos un arreglo de alumnos. Entonces, yo debería cargar acá, vamos a suponer, una variable que yo le voy a llamar lista. Vamos a ponerle de alumnos y vamos a poner una lista de 30 alumnos. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Declarando un arreglo. Vamos a suponer que estuviéramos acá declarando un arreglo de números. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Y la diferencia es el tipo de dato. Acá voy a cargar alumnos y acá lo que voy a hacer es cargar enteros. Un arreglo de enteros, un arreglo de números. Perdón, un arreglo de alumnos, un arreglo de números. Bien, una vez que nosotros declaramos esto, yo voy a comentar este código para que no nos moleste. Siempre vamos comentando, vamos haciendo esto como dinámica. A ustedes también como ejercicio les puede servir. Dejamos esto, lo vamos a borrar porque no lo necesitamos. Nosotros acá tenemos una variable alumno y acá tenemos un arreglo. ¿Sí? Identificador acá se llama al, identificador acá se llama lista de alumnos. La dimensión obviamente está hablando de 30. Ahora vamos a cómo cargar este arreglo. Y acá va a aparecer una manera de hacer las cosas, ¿no? Vamos acá. Acuérdense, ya vimos cómo cargar arreglos, que fíjense lo que estamos haciendo aquí. Vamos a centrarnos fundamentalmente en este espacio. Estamos utilizando un contador, o estamos utilizando un arreglo y estamos cargando exactamente como lo estábamos haciendo antes, ¿sí? Pero acá aparece el punto delante de los corchetes para acceder al dato. Y acá lo único que estamos haciendo es poniendo lo mismo. El identificador de formato que está vinculado al tipo de dato matrícula, que es un tipo de dato entero. El identificador %s que está vinculado a nombre, que es un string. Y lo mismo con sexo y chat. Después acá, un poquitito más complicado, lo que estamos haciendo es verificando que poner M o F y no poner otra cosa, ¿sí? Si lo que hace esta función es que si es distinto de M o distinto de F, ingrese acá y pida nuevamente la carga de esto. Lo que hace acá es incrementar el contador de los válidos de cualquier arreglo. Acuérdense que estamos gestionando válidos, estamos gestionando una variable de control de tipo S, algo que ya venimos haciendo, para poder controlar la cantidad. No es que yo entro acá a un alumno y tengo que cargar los 30, no, cargo hasta donde yo quiero. Y después lo que hacemos es retornar los válidos. Esto lo podemos gestionar de otra manera, seguro, podría hacer los válidos acá como puntero, podríamos hacer mil cosas que ya las hemos hecho en otros tutoriales. Pero fíjense que es simple, estoy recorriendo un arreglo. Lo único que aparece como nuevo es esto de tener datos adentro de una estructura y poder acceder a un montón de datos. Esa es la verdadera novedad de todo esto. Vamos a ver ahí, vemos la función completita. ¿Sí? Si tenemos que recorrer, ¿cómo llamamos a esta función? Vamos a llamarla porque si no queda un poco incompleto. Acá, cargar struct, yo voy a hacer un control C, como hago siempre, y un control V. Acá, ahora vamos a ver cómo llamamos a esto. Nosotros estamos retornando un entero, por lo tanto, cada vez que utilizamos una variable que retorna un entero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recibir ese dato. ¿Sí? Vamos a poner int válidos alumnos. ¿Sí? Declaramos una variable, vamos a tener los válidos alumnos. Ahora, ¿qué cargamos acá? Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrarlo, vamos a poner punto y coma, que tenemos que ponerlo al final de cada línea. Tenemos que poner el arreglo y la dimensión. ¿Cómo se llama el arreglo? El arreglo se llama lista y ahí ya me sale. Aprieto Enter. Y acá, ¿cuál es la dimensión? Y el 30. Es el máximo que podemos
cargar porque es el máximo que nosotros declaramos en este arreglo, ¿sí? Que es un arreglo estático, no se puede modificar en tiempo de ejecución. Y ahí lo que nos va a pedir es ahora mostremos esto. Pero ahora vamos a ver la función de mostrar. Y el mostrar es exactamente igual que es esto que tenemos acá, que cuando recorremos un arreglo, vamos de i hasta la cantidad o hasta los válidos y empezamos a mostrar matrícula y nombre y después fijamos, si es m, podemos meter un string acá y mostrar. Esta es una manera de asignar string sin strcopy. Y mostramos aquí masculino o femenino, ¿sí? Acuérdense que no utilizamos llaves en esta estructura if-else, no estamos utilizando llaves como acá, porque solamente lo podemos hacer cuando vamos a poner una línea de código. Utilizamos un contador, path sirve para mostrar un string, y lo que estamos haciendo es ejecutar esto hasta llegar al final. Y mostrar todos esos datos. Hasta ahora no estamos viendo nada, estamos recorriendo un arreglo, podemos haber buscado algo, podemos haber hecho cualquier otra cosa y simplemente lo que estamos haciendo es manejando un contador, devolviendo los válidos, lo mismo que hacíamos con un arreglo de enteros, pero bueno, aparece este punto, aparece la posibilidad de gestionar más información. Ahora vamos a llamar a la función mostrar. La función mostrar me pide, voy a copiar todo, voy a llamarla desde mi main. Esto es cómo la vamos a utilizar. Una función void. Como es una función void, por supuesto, voy a borrar la palabra void. Y como es una función void y no retorna nada, no tengo que crear una variable como en el otro caso, donde retornaba los válidos. Acá no retorna nada, muestra algo, esa es la diferencia. Y acá me pide que ponga qué arreglo quiero mostrar, ¿no? Qué arreglo de alumnos quiero mostrar. Vamos se llama lista alumnos. Fíjense que hay un error, no le pasan corchetes, no le pasan nada más, ¿eh? Lista de alumnos y acá cantidad hace referencia a los válidos. ¿Cuáles son los válidos en el contexto del main? Es la variable que dice val alumno, ¿sí? Ponemos punto y coma y acá estaríamos cargando y acá estaríamos mostrando. Si nosotros ejecutamos esta función, me va a mostrar en el main el 3 y el 5 que era lo que veníamos haciendo y ingresamos la matrícula. Vamos a ingresar la matrícula, vamos a ingresar por el dígito 1, nombre Gabriel. Y vamos a seleccionar, vamos a cargarlo bien, le vamos a poner M. ¿Sí? Me pide, si deseo cargar otro registro, le voy a poner que sí. Entonces, ingreso a la matrícula número 2. Le voy a poner Ana. Voy a cargarle a Ana un sexo que le voy a poner EG. Me va a decir sexo erróneo, ingreso nuevamente. G. Sexo erróneo, ingreso nuevamente. Ese es el while que yo les decía que gestiona MOF. Y ahora le vamos a poner sexo correcto, le vamos a poner F. Y ahí salimos automáticamente de ese while. Me vuelve a pedir si queremos cargar otro registro. Le vamos a poner que no. Para que nos muestre el listado. Nos va a mostrar el listado. 1 Gabriel masculino, 2 Ana femenina. Así es como funciona. Vamos a cerrar acá. Cargamos, mostramos, ¿sí? Importante cuando cargamos, no olvidarse nunca, obviamente, del contador y de esto, ¿no? De incrementar cuando tenemos que incrementar. Y importante acá que siempre tenemos que manejar un contador e incrementarlo, ¿sí? Cuando utilizamos el while no nos tenemos que olvidar de esto, que aparece bastante seguido ese error. Bien. Ahora lo que vamos a verificar es cómo hacemos para buscar una matrícula. Supongamos que nosotros querramos buscar cuál es la matrícula, a partir de una matrícula, devolver si esa matrícula está cargada o no está cargada. ¿Para qué nos sirve este tipo de gestión? Y nos sirve para no poner matrículas dobles, por ejemplo. No poner DNI o datos que son muy importantes en las estructuras, en los registros, que no queden cargados de forma doble, y eso hace que obviamente tengamos una mejor gestión de la información. Acá volvemos a utilizar el flag, algo que ya hemos visto de qué se trata,
En esta función lo que estamos haciendo es el famoso flag. ¿Por qué utilizamos un flag? Que sería una bandera. Este dato entero es un dato que me permite hacer un corte. Recorro el arreglo con un contador, inicializo la variable flag a 0, inicializo el contador a 0 y voy a ir de 0 a cantidad o de 0 a válidos. Y mientras el flag sea igual a 0. El flag acá es igual a 0, se va a cumplir porque yo lo declaro, digamos, en esta línea número 118 y acá voy directo a los válidos. Busco la matrícula. Fíjense que matrícula, que es un dato que ingresa por parámetro, lo estoy comparando con a sub i.matrícula, que es el arreglo. Yo voy a recorrer en la posición 0 la matrícula a ver cuál es. En la posición 1, en la posición 2, en la posición X. Una vez que encuentro la matrícula, pongo el flag a 1 y eso me permite que salir de la estructura repetitiva. Yo pongo el flag a 1 y ya la segunda condición, por más que yo no haya llegado hasta el final, la segunda condición no se cumple, sale y acá me retorna 0,1. ¿Para qué existe? Para saber si existe o no existe y no cargar matrículas dobles. En la carga, acá, deberíamos utilizar esa función para no volver a cargar una matrícula de manera doble. Lo podríamos mejorar esta función, entre otras cosas, ese detalle, ¿no? Entre otras cosas, podríamos también, como hacemos en todos los tipos de datos cuando las aplicaciones son avanzadas, gestionar esto que nosotros estamos haciendo aquí, que se llama validación. Estamos validando que el dato ingresado sea correcto. Porque si no, yo en nombre podría poner todos números. ¿Y quién me va a decir lo contrario? En definitiva, va a ser un string con números. Esto se tiene que validar, esto se tiene que validar, o se puede validar. Estamos arrancando recién, así que sepan que existe esto y que hay que controlarlo. Volvemos a la función del flag, como ya hemos visto en otros tutoriales, cuando manejábamos arreglo de entero, de si encontramos el entero, acá no tenemos que ir hasta el final, tenemos que ir a saber si existe. Si ese dato que nosotros estamos buscando, que me ingresa por parámetros, está en el primer registro, ¿para qué voy a seguir recorriendo? Corto el bucle, me voy y envío que el dato existe. Por último, vamos a ver la función buscar alumnos en la estructura. En la anterior que teníamos acá, retornaba un flag si existía o no existía. En esta última función lo que vamos a hacer es tratar de encontrar la posición donde está el alumno para mostrar el nombre del alumno, ¿sí? Pero para eso hacemos un par de cosas y vamos a reutilizar la función que está arriba. Vamos a ingresar la matrícula como variable interna a la función, declaramos una variable, una banderita o lo que sea, un flag, y verificamos primero si existe. Si existe, digamos, nos va a devolver 1. Recuérdense que si el dato existe, nos va a devolver 1. Si nos devuelve 1, ahí empezamos a recorrer. Vamos de ahí a válidos. Válidos, que es un dato obviamente que ingresa por parámetro. Y ponemos la posición ni 0 ni 1, sino -1. Esto es exactamente muy parecido a la bandera. Ponemos posición -1 porque no existe en un arreglo la posición -1. Por eso ponemos posición -1. O sea que el dato existe, me devuelve 0, 1. Si el dato existe, ingresa acá, va de ahí a válidos y ponemos la posición -1. Estamos buscando con esta función en qué posición está la matrícula que existe. Comenzamos a recorrer el arreglo y una vez que encontramos cuál es esa posición, le asignamos el dato. Si el dato lo encontramos en la posición 2, pos va a ser igual a 2. Por lo tanto, va a salir de acá y en este printf me va a mostrar a posición 2 punto nombre. Y me va a mostrar en la posición 2, supongamos que pos vale 2, me va a mostrar en la posición 2 cómo es el nombre del alumno buscado por matrícula. Si buscamos el dato y me devuelve 0, directamente voy acá y pongo el alumno no existe. Todas estas funciones de búsqueda, tanto esta como esta, se pueden mejorar. ¿Sí? Se pueden mejorar. Podría retornar la posición y mostrar todos los datos, bla bla, digamos. Estamos viendo cómo funciona, nada más que eso. Lo que vamos a hacer ahora es, como les prometí al principio del video, es mostrar una funcionalidad que se llama breakpoint. ¿Qué es un breakpoint? Es un punto
donde el programa, cuando se ejecute esa línea de código, se va a detener. Ahora vamos a chusmear cómo es esto. Y ese punto de quiebre lo vamos a poner acá, en esta función que tenemos aquí, que yo quiero que llegue acá. Ahí hago clic sobre este lugar y ese puntito rojo, cuando llegue el programa llegue a la línea número 102, se va a detener y yo voy a ver cómo se ejecuta esto. Cuando nosotros ponemos un breakpoint, lo que tenemos que ir es a debug, start, continue. ¿Sí? No ejecutamos con estos botoncitos de acá, sino con este. Bien, ahí se está ejecutando el programa. Por ahora sigue todo exactamente igual como veníamos haciendo. Vamos a cargar la matrícula, 1. Vamos a cargar el nombre, vamos a cargar Gabriel. Vamos a cargar M. Me pregunta si deseo continuar, pongo S. Vamos a cargar la matrícula número 2. Vamos a cargar Ana. Vamos a cargar L. Me va a preguntar si deseo continuar y le voy a poner que no. Como que no. Y acá, fíjense que debajo se empieza a iluminar, ¿no?, el programa. Y acá hay un puntito amarillo que la línea de código llegó a la 102. ¿Por qué? Ahora vamos a minimizar esto, ponemos sí. Y acá hay una ventanita que ahora vamos a ver cómo accedemos a eso. Acá estamos parados. El programa está esperando que se ejecute el resto. ¿Sí? ¿Cómo continuamos? Continuamos con F7. En mi caso yo tengo que poner en mi teclado función F7. Pero eso es por una característica de mi teclado. Pero la tecla para continuar es esto que dice aquí. Next line. ¿Sí? Siguiente línea, F7. Pero antes de ejecutarlo yo les quiero mostrar otra cosita. Que es Debugging Windows Watch. Aquí, fíjense. Acá me dice la variable M qué dato tiene almacenado. Y es cierto. La palabra masculino, la palabra femenino me dice que I vale 0. Y hasta acá es toda esta realidad dentro de este lugar. Cuando empecemos a ejecutar esto con F7, van a ver cómo empiezan a cambiar esos valores. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Verifica si A sub I punto sexo es igual a M. Si es igual a M porque está en el primer registro, muestra esa palabra. Ejecuta el I++ y fíjense como I++ de 0 pasa a valer 1. Sigo ejecutando. Todo esto mientras lo ejecuto voy a ir a la ventana. Fíjense que acá ya se mostró el primer registro, ¿no? Mientras yo ejecutaba, se empezaba a cargar en esta ventana. Voy a minimizar y vamos a seguir acá. Sigo apretando la tecla F7, que todavía tengo un registro más para mostrar. La matrícula, vamos arriba y mostramos, debería mostrar la 2, fíjense. F7, nombre, vamos arriba, me debería mostrar Ana. Y vamos acá, como Ana es femenino, va a preguntar si A sub I punto sexo es igual a M. No es igual a M, es igual a F. Va a mostrar eso. Se va a incrementar a 2, la variable I. Va a dibujar la línea con el path y se va a ir. Acá va a verificar 2 y la variable cantidad. Fíjense, cant aquí es igual a 2. Y es igual a 2, no se cumple más la condición, lo que va a hacer es irse de acá. ¿Sí? Vuelve a nuestro main acá arriba, nuestro main al ratón 0, y se deja de ejecutar la aplicación. Esta es una funcionalidad muy importante para ver si ingresa un if, si está verificando bien los datos, si seteamos una variable a 0. Bueno, este es el tips que les traigo hoy. Así que bueno, eso es todo por hoy. Recuerden, si les gustó, de poner like. Recuerden, si no están suscritos, de suscribirse al canal. Para nosotros es muy importante porque todo este trabajo que hacemos es un trabajo particularmente que lleva mucho tiempo, pero que lo hacemos con mucho gusto, porque nos sirve, porque nos gusta, porque nos apasiona la tecnología, nos apasiona la programación, nos apasiona
YouTube, nos apasiona este mundo que es muy interesante. Así que nada, yo les agradezco a todos los que nos comentan, agradezco a todos los que se suscriben y a los que nos miran también y que no se suscriben, porque también es importante. Que bueno, todas las semanas estamos subiendo alguna cosita que les pueda llegar a ser útil para su tarea como docente, su tarea como alumno, como programador, etc. Vamos a ir abarcando muchas cosas a medida que pasa el tiempo. Todo esto lleva mucho tiempo de trabajo y es algo que hacemos con mucha pasión, con mucho amor y con mucha responsabilidad, fundamentalmente. Así que nada, les agradezco a todos, saludos a todos, que tengan un buen día y a la brevedad nos estaremos viendo nuevamente con otro nuevo tutorial o de programación o de TICS. Saludos.